Primera de Juan, capítulo 3, el verso 9, dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es que porque es nacido de Dios. Amén, gloria a Dios. Precioso Jesús, amado Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde. Muchas gracias, Señor amado, por dejarnos, Señor, unirnos a ese coro celestial, Señor, a esa multitud de ángeles, Señor amado, que alaban, que exaltan y adoran tu santo nombre. Gracias, Dios mío, por ese privilegio tan grande, mi Dios amado. Pero en esta tarde, mi Dios, voy a predicar tu palabra y necesito, Señor, la guianza de tu Espíritu Santo. Abre, mi Dios amado, los ojos de mi entendimiento. Abre el corazón de cada uno de los hermanos, de los que estamos hoy presentes aquí en este lugar. Y trae cambios, Dios mío. Trae convicción. Redarguye, reprende, exhorte nuestro estilo de vida, Padre. Que tu palabra, mi Dios amado, quite lo áspero, lo sucio, lo malo que hay en nosotros, y que nos santifique, nos purifique para la honra y la gloria de tu santo nombre. Te doy gracias porque tú estás presente donde 2 o 3 están en tu nombre, y yo creo que tú estás en este lugar. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Esta tarde, mis amados hermanos, vamos a enseñar bajo el tema las señales de un nuevo nacimiento en el creyente, parte número 2. La semana pasada, mis hermanos, estábamos hablando acerca de la manera y la forma de cómo nosotros conocemos, ¿verdad, mis hermanos?, el diferente tipo de árbol. Digamos de esta manera, mi hermano, un árbol de naranjas no puede dar, ¿verdad?, aguacates. Un árbol de aguacates no puede dar uvas. Sino que cada uno de los árboles da, ¿verdad?, su fruto debido como es la naturaleza, como lo plantó Dios. Amén, aleluya. De igual manera, mis hermanos, así debería de conocerse todo aquel que es creyente, todo aquel, mi hermano, que ha conocido y ha saboreado, mis hermanos, de los caminos de Dios. Amén. Y esto, mis hermanos, nos debe de hacer recordar el tiempo cuando dice la Escritura, mi hermano, que hubo un hombre llamado Nicodemo que vino a Jesús, dice, de noche, porque no quería darse cuenta, ¿verdad?, que los demás hermanos los demás del Sanedrín se dieran cuenta que él también tenía dudas acerca de lo que él mismo enseñaba. La palabra de nuestro Dios dice, mi hermano, de que este hombre era un maestro de la ley, pero no entendía el significado, mis hermanos, espiritual. De tal manera, mis hermanos, que viene a Jesús y le plantea las preguntas. Yo creo que usted mejor que nadie sabe la pregunta que ese hombre le hace al Señor. Pero Jesús le dijo, mis hermanos, el que no naciera, dice, del agua y del Espíritu, no puede, dice, entrar en el reino de Dios. Pues bien, mis amados hermanos, es necesario que usted y yo, desde el momento en que nosotros hicimos esa decisión de entregarle nuestra vida, nuestro corazón al Señor, desde ese momento en que nosotros, mis hermanos, decidimos darle, ¿verdad?, nuestra vida al servicio al Señor, desde ese momento el Espíritu de Dios comenzó a trabajar en cada uno de nosotros. Amén, aleluya.
Si el Espíritu de Dios, hermano, ha comenzado a trabajar en la vida de cada uno de nosotros, debe de haber evidencia de que somos criaturas nuevas. La Biblia dice, mi hermano, de modo de que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas, dice, pasaron. El estilo de vida anteriormente, mi hermano, como vivíamos, quedó en el pasado, quedó enterrado. Es más, la palabra de nuestro Dios dice que el Señor, hermano, tomó nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, todo aquello, mi hermano, que nos comprometía delante de la presencia de nuestro Dios y que por hecho, mi hermano, por ende, hermano, nos llevaba, mi hermano, a que fuésemos condenados. Dice la Escritura que todo eso Dios, dice, lo tomó y lo arrojó, dice, a lo profundo de la mar. Amén, aleluya. Y que ya no se acuerda, dice, de ello. Y mira lo que dice, mi hermano. Entonces, lo que yo quiero plantear en esta tarde, mis hermanos, son algunos puntos en los cuales nos vamos a identificar verdaderamente si hemos nacido de nuevo o, mi hermano, estamos, ¿verdad?, entre cocido y sancochado. O entre crudo y sancochado. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, porque no vamos a hablar, hermano, por concepto humano. Vamos a hablar conforme, mi hermano, a lo que la palabra de nuestro Dios dice. Primero, mi hermano, todo aquel que ha conocido de Cristo, una de las cosas que debe de evidenciarse en la vida de ese hombre o esa mujer es que tiene, mi hermano, una fe en la persona del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Y cuando digo, mi hermano, de que debe de evidenciarse, estoy diciendo, mi hermano, lo que dice ahí en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1, como dice la Escritura, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Amén, aleluya. Todo aquel, dice, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. ¿Qué significa Cristo? Hermano, significa ungido. Amén, amén. Todo aquel que reconoce entonces que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, el que prometía, mis hermanos, las Escrituras, que un día, hermano, iba a venir. Dice, mi hermano, que es nacido de Dios. Y todo, dice, aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cuántos aman a Dios? Amén, Todo aquel que ama a Cristo, todo aquel que ama a Dios Padre, mi hermano, ama, dice, también al que ha sido engendrado por él. Ahora, ¿quién nos engendró a nosotros? Para que nosotros viniésemos, mi hermano, a conocer de la palabra del Señor. Una de las cosas que declara la Escritura es que es Dios, dice, el que trae verdad al inconverso. amén, aleluya. La Biblia dice que no es de todo aquel que quiere, ni del que corre, Así es. Amén. sino de quien Dios dice tiene misericordia. Amén, aleluya. Ahora, mis hermanos, ¿quién es el que nos ha dado la convicción para poder creer que Jesús es el Cristo? Pues nada más ni nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. Cuando nosotros miramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, verso 15, mis hermanos, dice que el Espíritu Santo nos iba a redarguir. El Espíritu Santo dice que nos iba a mostrar lo que es pecado. El Espíritu Santo, mis hermanos, es el que nos da la convicción a nosotros que necesitamos verdaderamente de Cristo. Necesitamos verdaderamente de Dios. Por eso la Escritura, mi hermano, dice especialmente en San Juan capítulo 1, verso 12, dice, mi hermano, que dice que a los suyos vino, ¿verdad? Pero los suyos, dice, lo rechazaron.
Hablando, mis hermanos, del pueblo de Israel. O sea, el pueblo de Israel rechazó a Cristo, pero nosotros los gentiles, hermanos, los que no teníamos ninguna posibilidad de salvación, mis hermanos, nosotros no pertenecíamos, ¿verdad?, al pueblo judío. Nosotros, dice la Escritura, mi hermano, de que nosotros éramos paganos. Y el pagano, mis hermanos, es no solamente pagano, sino que es idólatra. Pero más sin embargo, mis hermanos, cuando alguien nos habló, nos predicó que en Jesús había salvación, había vida eterna, que Jesús perdonaba nuestros pecados, mis hermanos, ¿sabe? No fue el hombre, no fue la mujer, no fue la religión, no fue la iglesia, mi hermano, la que nos lavó el cerebro, como dicen por ahí, sino que fue el Espíritu Santo que trajo la convicción a nuestro corazón para poder creer, para poder recibir aquel que había sido enviado del cielo. Amén, aleluya. Y pudimos entender, mis hermanos, que solamente en Cristo hay salvación. Porque la Escritura dice bien claro que no hay salvación en ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Dice la Escritura que solamente en quién, en Jesucristo, mi hermano. Y una de las cosas, mis hermanos, que declara ahí, mi hermano, en el Evangelio de San Juan, vaya conmigo por favor. En el Evangelio de San Juan, mis hermanos, en el capítulo 3, el verso 36, mire lo que dice la Escritura, mi hermano. ¿Lo tiene? Mire lo que dice, hermano, la palabra de nuestro Dios. Mire la promesa, mi hermano. Mire lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Aleluya. Amén. El que cree, dice, en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, que hay algo muy importante que nosotros debemos de recalcar: independientemente sea creyente o no sea creyente, el hombre ha sido creado para ser eterno. Así es. Pero, hermano, hemos dicho un sinnúmero de veces que es el hombre quien decide dónde pasará la eternidad, porque solamente hay dos lugares. Hay uno, mi hermano, al lado de Jesús, y hay otro en el lago de fuego. Pero dice bien claro: el que cree en el Hijo, dice, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, o sea, la vida eterna, sino que la ira de Dios, dice, está sobre él. Aleluya. Mire, mi hermano, el Señor está airado con todo aquel que hace iniquidad y hace pecado. El Señor, mis amados hermanos, aborrece el pecado, aborrece la iniquidad, aborrece, hermano, todo aquello que, verdad, que se podía catalogar como pecado. Por eso dice, mis hermanos, que anteriormente nosotros, dice, éramos reos de ira, o hijos de ira. Pero cuando Cristo, mi hermano, nos alcanzó, dice que pasamos de muerte a vida eterna. Amén, aleluya. Ahora, la pregunta es, mis amados hermanos, ¿cuántos de ustedes han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Cuántos de nosotros hemos reconocido que solamente a través de Cristo podemos llegar al Padre? Porque la Biblia dice bien explícitamente, mi hermano, dice que no es por obras, dice que no es por nombre de la iglesia, dice, mi hermano, que no es por la religión o la tradición humana, sino que solamente es a través de la persona de Jesucristo. Amén, aleluya. Entonces, una de las evidencias, mis hermanos, que debe de tener aquel que ha experimentado, mi hermano, un nuevo nacimiento en las cosas de Dios, es que tiene, mi hermano, una fe personal en el Cristo de la gloria. O sea, mi hermano, nuestra alma se curó al mirar hacia aquel, hermano, que fue crucificado por nosotros. Dice amén. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dice que dio, ¿verdad?, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Segundo, mi amado hermano, todo
aquel que ha nacido de nuevo, ha experimentado un nuevo nacimiento, practica la justicia. Amén, gloria a Dios. Oígame, hermano. Y vamos a ver, hermano, qué es lo que la palabra de nuestro Dios dice. Ahí, mi hermano, en primera de Juan, lo tiene. En primera de Juan, capítulo 2, verso 29, dice la escritura de esta manera. Mire, yo cuando estaba, mi hermano, en esta mañana, en esta tarde, mi hermano, estaba, ¿verdad?, repasando, mi hermano, acerca de la enseñanza de esta tarde. Yo decía, mi hermano, yo creo que debemos de darle continuidad al mensaje del domingo pasado, acerca, mi hermano, de las señales de un nuevo nacimiento en el creyente. El creyente tiene que aprender a identificarse, mi hermano, si está o no está, hermano, parado en las cosas de Dios. Mire lo que dice, mi hermano. El 28 dice, y ahora dice, hijitos, permaneced en él, dijo el apóstol Juan. El consejo del apóstol Juan es que permanezcamos en Cristo. Amén, así es. Para que cuando se manifieste, oiga, mi hermano, ¿por qué es necesario que permanezcamos en Cristo? Porque va a venir el día en que Él ha de manifestarse. Ha de venir primero por su pueblo y después se manifestará al mundo. Pero dice que cuando Él se manifieste, que nosotros tengamos confianza. Amén, aleluya. Para que en su venida, dice, no seamos, ¿qué? Avergonzados. Oiga, mi hermano, qué terrible sería para usted y para mí que decimos, que profesamos ser creyentes, hermano, que somos siervos o somos, hermano, discípulos de Cristo, y en la hora de su venida usted y yo nos lleguemos a quedar, hermano. Qué vergüenza tan terrible va a pasar el creyente que se ha descuidado en su vida espiritual. Cuando él diga, soy creyente, mi hermano, y cuando el Señor venga por su iglesia, la gente comience a burlarse de él. Y no que eras creyente, pues. Y no que creías que Cristo iba a venir por su iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te quedaste? Pero mira lo que dice. Si sabéis, dice que Él es justo. ¿Quién es justo, mi hermano? Dios, Cristo es justo. Entonces debemos de saber también, dice, que todo aquel que hace justicia es, dice, nacido ¿de quién? De Dios. Mire, mi hermano, en la traducción al lenguaje actual dice, como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo el que hace lo que Dios le agrada es hijo de Dios. Amén, aleluya. ¿Acaso, mi hermano, Jesús no nos dio ejemplo a nosotros? Amén. ¿Acaso, mi hermano, decía el Señor en cierta ocasión, todo lo que el Hijo ve que hace el Padre, el Hijo lo hace? Mire, entonces en la traducción al lenguaje actual, hermano, está un poco claro, está más claro. Dice, como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. O sea, en pocas palabras, mi hermano, cuando Jesús anduvo predicando en la tierra, mis hermanos, Jesús hizo lo que el Padre le decía que Él hiciera. Entonces, mis hermanos, si Él nos ha dejado a nosotros la manera y la forma de cómo debemos de conducirnos, entonces también nosotros debemos de hacer lo que a Dios le agrada. Amén, aleluya. Si Él es justo, si Él practicó la justicia, es necesario que también nosotros, como seguidores de Cristo, practiquemos ¿qué? La justicia. Dice amén. Entonces, mis hermanos, el creyente que ha nacido de nuevo debe de practicar ¿qué? La justicia. Debe de ser justo. Hermano, el creyente no debe de caminar como camina el mundo. El creyente no debe ser tramposo, no debe ser mentiroso.
El creyente, mis amados hermanos, debe de tener un corazón, hermano, dispuesto a agradar al Señor, aquel que lo llamó, aquel que lo tomó, aquel que lo salvó. El creyente, mis hermanos, tiene que entender que tendrá una lucha continua con su carne, mi hermano. Siempre la carne, mi hermano, será su batalla. Los deseos, hermano, de la carne que están, ¿verdad?, batallando entre sí, mi hermano. Dice la Escritura, ¿verdad?, de que el Espíritu, mi hermano, quiere de las cosas de Dios, pero la carne no. Aleluya, gloria a Jesús. Pero si nosotros, mis hermanos, hemos visto que Jesús se negó a sí mismo, que Jesús, mis hermanos, en ningún momento se atrevió, mi hermano, a desobedecer al Padre. ¿Por qué nosotros entonces, mis hermanos, muchas veces desobedecemos al Padre? Porque nosotros muchas veces, hermanos, hacemos oídos sordos cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla, nos dice lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Pero dice la Escritura que así como Él es justo, y todo aquel que hace justicia, dice, es nacido de Dios. Entonces, ¿qué debe de hacer, mi hermano? El que ha conocido de Cristo y ha nacido de nuevo debe de practicar la justicia. Debe también, mis hermanos, que revestirse, dice, del nuevo hombre. Cuando nosotros, mis hermanos, miramos ahí en Colosenses capítulo 3, el verso 10, por cierto, dice, mi hermano, el verso 9, haciendo referencia un poco a lo que hemos hablado anteriormente, dice, no mintáis, dice, los unos a los otros. El verso 10 dice, mi hermano, dice, y no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Dice, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va, dice, renovando hasta el conocimiento pleno. En la traducción al lenguaje actual dice, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. ¿Qué hemos dejado, mi hermano? La vida de pecado. Y ahora dicen, viven de manera diferente. ¿Cómo vivimos ahora? De manera diferente. Amén. Amén, aleluya. Aquel que le gustaba gritar ya no grita. Aquel, ¿verdad? Porque fíjese, mi hermano, de que aún en los matrimonios cristianos, ¿verdad? Hay, hermanos, matrimonios que se llevan como perros y gatos. El marido dice, voy a sacar el cincho. La esposa desde la cocina le saca el sartén por encima. El esposo, mi hermano, le grita algo desde la sala o desde afuera. La mujer le contesta desde adentro y le dice hasta de lo que se va a morir. Pero ¿cómo debemos de vivir ahora? ¿Debemos seguir viviendo como vivíamos antes? No, debemos de vivir de manera diferente. Amén. Aleluya. En realidad, dice, ustedes son personas nuevas. ¿Qué somos, mis hermanos? Personas nuevas. Y dice que cada vez se parecen más ¿a quién? A nuestro Señor. Amén, aleluya. ¿Será que nos parecemos a nuestro Señor, hermano? Dice, aquel dice que fue injuriado, él no respondía de la misma manera. Aquel cuando lo amenazaban, él no decía, ok, me amenazo, yo también te amenazo. Le gritaban de cosas, mis hermanos, pero él se quedaba, dice, callado. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿De qué manera nos conducimos nosotros, mi hermano? No solamente dentro de nuestro hogar, sino afuera. ¿Será, mi amado hermano, que, como dice la Escritura, mi hermano, somos solamente candil?
allá afuera. Afuera, mi hermano, con todo el mundo, ¿verdad? ¡Mua! Te amo, mi hermano. Te amo, mi hermano. Pero en la casa, mi hermano, vivimos, hermano, todos con la cara larga. Allá, por allá él, por allá ella. Aquel pobre muriéndose de hambre y aquella que no le hace. Si quiere comer, que come. Pero no, somos cristianos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a la iglesia. Pero somos candil en la calle y oscuridad en la casa. No, el creyente, mi hermano, que ha cambiado, mi hermano, el creyente, mi hermano, que practica la justicia, debe de entender que es una nueva criatura. Amén, aleluya. Debe de entender, mi hermano, que no puede mentir, no puede mentirse el uno al otro. Que nosotros, mis hermanos, como dice la Escritura, nosotros hemos sido salvos por gracia, mi hermano. No es tanto por las obras que nosotros hacemos, pero es importante hacer obras también. Así es. Así es, amén. Cuando usted mira, mi hermano, allí en el libro de Efesios, vaya conmigo. El libro de Efesios, mis hermanos, capítulo 2, verso 10. Primero, mis hermanos, en el capítulo 8 viene diciendo de esta manera, mire, porque por gracia, dice, sois salvos por medio de la fe. Eso es entendible, nosotros entendemos eso. Y esto dice, no de vosotros, pues es don de Dios. Pero dice el verso 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Dice amén. Amén. Pero dice el verso 10, dice, porque somos hechura suya, ¿de quién, mi hermano? Hechos por la mano de Dios. Creados, dice, en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, desde el momento en que nosotros, mis hermanos, venimos a Jesucristo, ¿verdad? Nuestra naturaleza cambió. Amén. Amén, aleluya. Ya no somos terrenales, sino celestiales. En pocas palabras, lo que quiero decir es esto, mi hermano. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Amén, aleluya. Porque nuestra morada, nuestra estancia eterna no es en la tierra, es en los cielos. Dijo el Señor, de donde también dice, esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice bien claro, mi hermano, que nosotros somos creación de Dios. ¿Por qué somos creación de Dios? Por nuestra unión en Jesucristo. O sea, mi hermano, nos creó para que vivamos haciendo el bien. Amén, aleluya. No somos salvos por obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Tercer punto, mi hermano. El creyente que ha experimentado, mi hermano, un nuevo nacimiento, no vive más en el pecado. Dice amén. Amén, aleluya. Ahora, una cosa, mi hermano, es la práctica del pecado, ¿verdad? Y vaya conmigo para que usted vea lo que la palabra del Señor nos enseña. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9, mis hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Dice el 8, el que practica el pecado es del... Oiga, qué palabra tan más pesada. ¿A cuántos de ustedes les agradaría que le dijeran que son hijos del diablo? Yo creo que a nadie. Pero dice mi hermano que el que practica el pecado es del diablo. O sea, no es de Dios, es del diablo. Porque el diablo dice peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué no lo debe de practicar, hermano?
Porque dice, la simiente de Dios permanece en él. ¿Cuál es la simiente de Dios, hermano? El Hijo de Dios está en nosotros. Amén. Y no solamente, mi hermano, está Cristo, sino también está el Espíritu Santo, hermano, en nosotros. Amén. Aleluya. Por eso, mi hermano, decía alguien por ahí, cuando el pecado llegue a tocar tu puerta, no salgas tú a abrir para ver quién es. Deja que abra el Padre. Porque cuando el diablo se asome, verá que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo morando en ti. Amén. Aleluya. Y como dice mi hermano, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Aleluya. Cuando dice que no puede pecar, mis hermanos, está diciendo que el Señor nos da las fuerzas para hacerle frente y resistir al pecado, pero somos nosotros los que decidimos a última hora. Usted se recuerda, mi hermano, que cuando el Señor le habló, ¿verdad?, a Caín, hermano, dice la Escritura de que Caín se enojó porque el Señor miró con ojos, ¿verdad?, agradables la ofrenda de Abel, mi hermano. Y dice, mi hermano, de que Caín se enojó en gran manera porque las obras que él hacía eran malas. Y entonces el Señor le dice, Caín, dice, mira, fíjate que el pecado está a la puerta, dice, pero es decisión tuya. En pocas palabras, mis hermanos, el diablo no puede obligarlo a usted a que peque. El pecado, mi hermano, no es pecado a principio, el pecado es tentación. El pecado se convierte en pecado cuando usted, mi hermano, lo comete. Por eso dice, mi hermano, que el que permanece en él no puede pecar. Así es. Amén. Gloria a Dios. No puede pecar, hermano. Mire lo que dice ahí mismo, el 5:18, mi hermano. San Juan capítulo 5, verso 18. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera. Mire lo que dice. Dice aquí, primero 17, dice, toda la injusticia es pecado, pero hay pecado, dice, no de muerte. Pero dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, hermano, ¿qué hace? ¿Practica el pecado? ¿Verdad que no? Dice, no practica el pecado. O sea, una cosa es la práctica. ¿Quiénes son los que practican el pecado? Son aquellos que no han conocido de Cristo. Por eso, mi hermano, es que la gente del mundo, mire, se va a los bailes, se va a los nightclubs, se emborracha, dice mentiras, dice falsedades, miente, calumnia, mi hermano, aborrece a su hermano, a su hermana, hermano, es pleitista, mi hermano. Porque la simiente de Dios no está en él o en ella. Pero en nosotros, mi hermano, hay algo que siempre redarguye nuestro corazón cada vez que hacemos algo indebido. Y eso, mi hermano, es el precioso Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. Amén. Amén. Y que nos dice, lo que has hecho no está bien, no fue agradable a los ojos del Padre. Lo que has hecho, lo que has dicho, de la manera que te conduces no está bien. Necesitas cambiar, necesitas redireccionar tu conducta. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Porque nosotros ya no lo practicamos. El hecho, mi hermano, de que de vez, ¿verdad?, de aquí a un año, de vez en cuando usted de pronto es sucumbido ante la tentación, no quiere decir que lo está practicando. Pero también, hermano, debemos de agarrar, ¿verdad?, eso como una excusa y para decir, hoy peco, mañana me arrepiento. Mañana vuelvo a pecar y me arrepiento al otro día. Hay creyentes, mis hermanos, que así viven su vida como creyentes y dicen que son creyentes.
Hermano, la injusticia es pecado y todo aquel que practica el pecado dice que es del diablo. Así es. Y yo no quiero ni por un minuto, mi hermano, ser hijo del diablo. Yo prefiero ser hijo del Dios Altísimo. Amén, aleluya. Sé que debo, mi hermano, negarme a sí mismo. Sé que debo de controlarme a mí mismo, como decíamos, hermano, la semana pasada. Dios nos ha dado el temperamento, el carácter para decir sí o no a las cosas, a las que convienen y a las que no convienen. Amén, aleluya. Nosotros debemos de tener el dominio propio de nosotros mismos. Nosotros más que nadie sabemos cuando aquello que vamos a hacer es pecado. Porque nuestro corazón, hermano, nos dicta, nos habla, nuestra conciencia nos reprende, el Espíritu de Dios nos advierte. Pero de nosotros depende si tomamos, hermano, el paso y decidimos no poner atención a la voz del Espíritu Santo. Pero sépase, mi hermano, que todo aquello que nosotros hagamos, de eso daremos cuenta ante la presencia de nuestro Dios un día. Así es. Amén. Amén. Por eso dice, mi hermano, de que sabemos, dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel dice que fue engendrado por Dios, ¿qué dice, mi hermano? Le guarda, oiga. Hermano, Dios te guarda a ti para que no peques. Así es. Amén. Dios te habla a ti para que no peques a través de su Espíritu Santo. Amén, aleluya. Pero ¿cuántas veces hemos hecho caso omiso a eso? La semana pasada hablábamos acerca, mi hermano, de nuestra conducta muchas veces afuera. Decíamos, mi hermano, que cuando vamos en la calle, hermano, hay gente que maneja bien alocada. Hay veces que usted va manejando y de pronto se atravesó, ¿verdad?, el individuo. Hay veces que usted va manejando, de pronto, mi hermano, alguien por ahí le gritó una mala palabra. ¿Y qué hacemos nosotros, mis hermanos? ¿Le respondemos de la misma manera? Pero dice, mi hermano, que el Señor, dice, nuestro Dios, dice, nos guarda. Y al guardarnos Él, el maligno, dice, no puede tocarnos. Amén, aleluya. El maligno no puede obligarlo a usted a hacer lo malo. Es decisión personal. La decisión es de cada uno de nosotros si decidimos pecar o no pecar contra Dios. Amén, aleluya. O sea, lo que estoy tratando de decir, mi hermano, es que el creyente, mi hermano, no vive más en el pecado. Dice amén. Puede equivocarse, puede cometer una falta, mi hermano, como seres humanos, pero no puede vivir pecando siempre, como antes. ¿A usted no le pasa, mi hermano? Mire, estamos en los caminos del Señor, hermano, y todavía estamos batallando. ¿A cuántos, hermanos, de nosotros no nos aconteció? Cuando conocimos al Señor, batallamos para poder entrar, hermano, a hacer la voluntad de Dios. ¿Y sabe quiénes tienen más de esa lucha, mi hermano? Los que están solos. Y los que están casados. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, las jovencitas. Si aún nosotros de viejos, mi hermano, todavía tenemos luchas. Antes, mis hermanos, practicábamos, ¿verdad? Porque no conocíamos al Señor. Pero ahora que lo conocemos, hermano, le pedimos al Señor que nos dé las fuerzas para no pecar contra Él. Entonces, mis hermanos, el que ha nacido de nuevo no puede vivir practicando el pecado. Otra evidencia que debe de haber en nosotros, mi hermano, como nacidos de nuevo, es que debemos de amar a nuestros hermanos en la fe. ¿Cuántos aman a su hermano? ¿Cuántos aman a su hermana? ¿Por qué se sale pues temprano y se va antes de saludar a todos? ¿Por qué cuando, mi hermano, cuando le damos la mano sentimos muchas veces
Nosotros sabemos, hermanos, sentimos cuando es un apretón sincero. Sentimos, mi hermano, cuando es verdad, un sincero aquello, mi hermano. Porque no puede decir, mi hermano, de que nosotros que decimos que amamos, ¿verdad?, al Señor, que no lo vemos, y no amamos a la hermana o al hermano que sí vemos, no podemos decir que somos hijos de Dios. Mire, mi hermano, lo que dice la palabra de nuestro Dios. No lo digo yo, mi hermano, lo dice la palabra del Señor. Ahí en 1 de Juan capítulo 3, verso 14. Lo tiene, verso 14. Mire lo que dice. Amén, gloria a Dios. Amén. Nosotros, dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué, mi hermano? En que amamos a los hermanos. Pero dice algo más. El que no ama a su hermano, dice, permanece. ¿Cómo? O sea, está muerto espiritual. Así es. Así es. O sea, dice que es creyente, pero está aborreciendo a su hermano, está muerto. Es un cuerpo andante, es como lo que sale en las televisiones a veces, ¿verdad? Es un zombie espiritual. Pero mira lo que dice: todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es, hermano? Quiero verle, hermano, ¿qué es lo que dice? Ya en la traducción al lenguaje actual, yo creo que lo vamos a entender un poco mejor. Mire lo que dice: el amor, dice, que nos tenemos demuestra que ya estamos muertos. ¿Es lo que dice? No, dice, el amor que nos tenemos demuestra que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, sino que ahora vivimos. Pero si ustedes no se aman los unos a los otros, es porque todavía están bajo el poder de la muerte. El 15 dice: si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, y ya saben que ningún asesino puede tener vida eterna. Oiga, el creyente debe de analizar su corazón, hermano. Así es. Amén. Usted que está en esta tarde, en esta tarde aquí, analice su corazón. Usted que dice, mi hermano, que es creyente, que ha aceptado a Cristo, que se está esforzando, porque lo vemos que se está esforzando. Pero si usted aborrece a su hermano, a su hermana, a su amigo, a su amiga, su cuñado, su cuñada, si algo alguien le hizo y usted siente eso en su corazón, esta es la noche para que usted se arrepienta. Así es. Esta es la noche para que usted reconcilie. Si alguien le hizo algo allá afuera y no lo ha podido superar, si alguien le hizo algo, mi hermano, quizás fue un hombre, una mujer, yo no sé quién haya sido, pero si alguien le hizo algo, hermano, en la vida, ahora que usted es creyente, mi hermano, todavía, ¿verdad?, cuando mencionan el nombre de él o de ella, todavía le tiembla los labios de coraje. Usted necesita reconciliarse. Así es. Amén, aleluya. Porque los asesinos no van al reino de los cielos. Yo sé que es difícil perdonar, pero déjeme decirle, mi hermano, de que en el perdón hay una victoria grandísima. Amén, aleluya. Porque cuando usted perdona lo que le han hecho, quien le haya hecho, mi hermano, usted se libera a sí mismo. Se rompen las cadenas, todo aquello que lo ataba. Todo aquello que le mantenía amargado o amargada, con raíz de amargura en su corazón, se libera. Usted se libera. Y si la persona que le hizo mal no quiere perdonarlo, no quiere, hermano, déjela, ella permanecerá atada, pero usted se libera. Amén, aleluya. Usted se libera. Por eso es que muchas veces no podemos nosotros disfrutar, hermano, de los caminos del Señor, porque todavía hay algo en nuestro corazón que nos está pegando ahí como martillo, y no es para quebrantarlo, sino que está todavía ahí, mi hermano, con esos recordatorios malos.
quizá a veces hasta con deseos de venganza. Ya verás que cuando lo vea, ya verás que cuando la tenga enfrente, le voy a decir, y soy creyente, pero me voy a bajar de la cruz un rato. Miren, mi hermano, dice bien claro, el amor dice que nos tenemos, demuestra que ya no estamos muertos. Amén. ¿Qué más dice? Aleluya. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. Mira, mi hermano, hay muchos asesinos en la iglesia del Señor. Hay muchos hombres y mujeres que son creyentes, que están guardando rencor en su corazón. Y no quieren perdonar, porque dicen ellos, mire, cómo es el diablo de mentiroso, el Señor lo reprenda. Yo lo voy a perdonar después de que me haya desquitado, dicen. Imagínense. Porque aquí el que me la hace, me la paga. Porque no busco, ¿verdad?, quién me la hizo, sino a ver quién me la paga. No. El creyente no debe de tener esos pensamientos. Entonces, mis hermanos, dice, ¿verdad?, que nosotros, ¿qué debemos de hacer? Amar. Aquí, mis hermanos, a los hermanos en la fe. Amén. Aleluya. Debemos de amar también, dice, a nuestro enemigo. No estoy hablando del diablo, Señor lo reprenda. Estoy hablando de aquellas personas que siempre, mi hermano, no nos pueden ver. Les arde la cara, mi hermano, de coraje. De que usted, a pesar de que quizá no tiene nada, usted es feliz. Anda gozoso, anda cantando, anda siempre alegre. Amén. Aleluya. Y ven que el otro, mi hermano, algo le sucedió y ya no sabe ni con quién, ¿verdad?, desquitarse. Así éramos nosotros, mis hermanos. No le podíamos decir nada porque luego saltaba el viejo yo. Pero ahora, mis hermanos, decía una hermana, yo no había experimentado eso, pero llegó el momento en que cuando alguien me ofendió, me metí, dice, detrás o dentro de mano del baño y comencé a decir, ¿por qué, Señor, me tengo que quedar callado? Porque así debe de ser. Todo creyente debe de aprender a sufrir y a padecer por la causa de Cristo. ¿Qué es lo que dice, mi hermano? Ahí San Juan 4:7, vaya conmigo. Mira lo que dice el verso. Dice aquí que Dios es amor. Y dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Aleluya. Entonces, mis hermanos, si usted es creyente y dice que ama a Dios y conoce a Dios, y usted no ama a su hermano, a su hermana o a su prójimo, usted es un mentiroso. Así es. Usted no ha conocido todavía al Señor. Usted necesita conocer y entregar su corazón verdaderamente, y no estar jugando, ¿verdad?, al cristianito o a la iglesia. O somos o no somos. Porque si usted me aborrece a mí y le caigo, mi hermano, como patada en el estómago, usted tiene que amarme. Aleluya. Usted tiene que amarme. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Porque dice bien claro, mi hermano, que todo el que ama es nacido de Dios. Así es. Amén. Porque dice bien claro que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así de fácil. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos aman a su hermano que está al lado suyo? Amén. Aleluya. Aleluya. Debemos de marcar entonces, mis hermanos, la diferencia. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, que la otra evidencia es que siempre confesamos, ¿verdad?, al Señor. Ahí primero de Juan 4, vaya conmigo, 4. Amén, gloria a Dios.
¿Lo tiene? 4:2, hermano. Amén. Mire lo que dice ahí mismo. Dice bien claro, amados, dice el verso 1, no creáis a todo espíritu, sino que probados espíritus si son de Dios, porque muchos falsos, dice, profetas han salido por el mundo. Pero dice el verso 2, mis hermanos, en esto dice, conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo, hermano, el apóstol Juan? Dice bien claro, ustedes pueden saber que una persona, dice, tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Amén, gloria a Dios. Amén, aleluya. O sea, todo aquel que confiesa que Jesucristo, mi hermano, no como hay alguna religión por ahí, ¿verdad? Que dice, mi hermano, que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Dice que Jesucristo es el ángel o el arcángel Miguel. Imagínense. Otra blasfemia, mi hermano, es que algunas religiones dicen que Jesucristo, dice, tiene parentesco también con el enemigo, que son hermanos. Dice, ¿se puede imaginar usted? ¿Hasta dónde llega la blasfemia, mi hermano? De decir que Satanás, ¿verdad? Señor lo reprenda, y el Señor Jesucristo son hermanos. ¿Se imagina usted, mi hermano? Qué terrible, ¿verdad? Pero dice que todo aquel que confiesa que Jesucristo, ¿verdad?, vino, mi hermano, como verdadero hombre, 100% es de Dios, mis hermanos. Amén. Amén, aleluya. Termino diciendo, mi hermano, hay dos puntos que quiero tocar, y uno de ellos, mi hermanos, es que todo aquel, hermano, o las señales del nuevo nacimiento en un creyente es que ese hombre y esa mujer sirven al Señor. Deben de servirle en las buenas y en las malas. Amén, gloria a Dios. Y lo último, mi hermano, es que el hombre que ama al Señor debe también amar la palabra de Dios. Primera de Pedro, y con eso termino. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, mis hermanos. Y esto es lo que cada uno de nosotros debemos, mis hermanos, como dice allí, ¿verdad? Esos versículos. Mira lo que dice. Pedro, mis hermanos, le da un consejo a la iglesia, al creyente, en este caso a nosotros que hemos nacido de nuevo. ¿Y cuál es el consejo, mis hermanos? Dice en la traducción al lenguaje actual, dice, por lo tanto, dejen de hacer lo malo. El verso 1 estoy leyendo. No se digan mentiras, no sean, dice, hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Más bien, busquen todo lo que sea bueno y que ayude a su espíritu. Así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán, dice, mejores cristianos y Dios los salvará. ¿Se da cuenta? Amén, aleluya. Ahora, mi hermano, el creyente de hoy en día no quiere escuchar la palabra del Señor. Ahora el creyente de estos días anda buscando una palabra que le agrade a su oído. Tienen comezón, dice, tienen comezón de escuchar. Pero no escuchar, hermano, la reprensión, la exhortación del Señor, sino de escuchar, hey, ven, siembra 1000 y cosecharás 10,000. Ven, pacta con 500 y el Señor te va a dar una casa, te va a dar un carro. Haz un pacto, haz una siembra, haz una promesa. Hoy, hermano, la gente anda queriendo escuchar, hermano, donde le hablen bonito, no que lo reprendan. La gente anda buscando donde se sientan cómodos. El Evangelio no es comodidad, hermano. El Evangelio es paz, es tranquilidad, pero siempre y cuando hagamos las cosas como Dios dice.
Se amontonarán, dice, muchos falsos maestros en los últimos tiempos, y es lo que estamos mirando. Hombres, mis hermanos, que se paran en los altares a contar chistes, anécdotas. Hombres, mis hermanos, que en vez de ser, ¿verdad?, pastores o evangelistas o misioneros serios, se convierten en payasos en el altar para hacer reír a la gente, para que se les vaya el sueño y no se vayan. Nosotros no estamos para eso. Nosotros estamos para enseñar la palabra de Dios. Si la verdad incomoda, mi amado hermano, si la verdad, hermano, nos habla, nuestro corazón es la verdad. Y ese es el amor de Dios, que me digan la verdad donde estoy mal. Y no que me la encubra, mi hermano, y que cuando muera me vaya de cabeza al infierno. Es mejor que me digan la verdad. Si aquí dice la Escritura, mi hermano, si dice bien claro, por lo tanto, dice, dejen de hacer lo malo, es porque si estás haciendo lo malo, deja de hacerlo. Amén, aleluya. Amén, Si tu aleluya. conducta es mala delante de Dios y tú lo sabes, mi hermano, ¿qué de más entonces tiene que el Señor venga y te lo recuerde que estás haciendo mal? Que eres de corazón malo, que eres perverso. Si el Señor te dice, como dice la Escritura, que no deben de decirse mentiras, entonces, mis hermanos, dejemos de practicar la mentira y no seamos mentirosos. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué mentimos muchas veces, mis hermanos, cuando de servirle al Señor se trata? ¿Por qué ponemos tantas excusas, mis amados hermanos, y nos mentimos a nosotros mismos pensando que podemos engañar a Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo, mi hermano? Estamos tomando una actitud de hipócritas, como dice, no sean hipócritas. Hermano, el creyente no puede ser de doble cara. Así es. ¿Qué es la hipocresía, mi hermano? ¿Cómo definimos nosotros la hipocresía, mi hermano? Y estoy hablando, hermano, de la hipocresía que no debería de existir en nuestras vidas como creyentes. ¿Qué es la hipocresía, mis hermanos? Es un sentimiento falso. Que decimos muchas veces, hermano, oh hermano, te amo, hermano, tú eres, ¿verdad, mi hermano? Hermano, siempre para adelante, pero por atrás quisieras que él se cayera. La hipocresía, mi hermano. Señor, tú sabes que yo te amo, Señor. Tú sabes que te quiero servir, Señor. Tú sabes que estoy dispuesto, Señor. Pero tu vida, tu actitud, tu caminar, ¿cómo nos estamos conduciendo? Nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Así es. Queremos ir al cielo, mi hermano. ¿O no es cierto, mi hermano? Nosotros estamos aquí porque tenemos esa esperanza viva que Dios nos ha dado. Así es. Amén. Estamos aquí porque queremos escapar, hermano, de la ira venidera que Dios va a derramar sobre los que no son creyentes, sobre los impíos, sobre el inconverso. Pero no queremos, hermano, servir al Señor como Él quiere. Queremos ser salvos, pero no queremos pagar el precio. Y no estoy pagando, no estoy diciendo, mi hermano, de ir y pagar para ser salvo. No, que no queremos negarnos a nosotros mismos, porque esta carne malvada nos está venciendo. ¿O no es cierto? O sea, mi hermano, el Señor nos habla a través del apóstol Pedro y nos dice que nosotros debemos de desechar lo malo, debemos de dejar la mentira a un lado, debemos de ser hipócritas. Bien dijo el Señor, hipócritas, dijo el Señor en cierta ocasión. Ustedes, dijo, hermano, aquella gente que se había, ¿verdad?, reunido, ustedes, dice, de labios me dicen que me aman, pero su actitud, mi hermano, su manera de conducirse, su manera de hacer las cosas para el Señor dice otra cosa. Aleluya. Amén, aleluya. Hipócritas, dijo el Señor. El Señor les habló recio, les habló fuerte a aquella gente que servía, mi hermano. Yo me imagino, mi hermano, que hasta lipo se le fue a esa gente.
Porque cuando el Señor lo reprendió, mi hermano, le sacó la actitud de su corazón. Ahora la pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón, mis hermanos? La Biblia dice, mi hermano, que Dios no puede ser burlado. No se equivoque, mi hermano. No tengamos esa actitud de hipocresía. Quitémosla de nosotros. Hagámosla a un lado. Porque si nosotros continuamos de esa manera, mire, viene el día, mi hermano, en que el Señor nos va a tener que corregir. Aleluya. Y si usted está en los planes de Dios, mis hermanos, el Señor lo va a corregir para que dejemos la hipocresía, la mentira, la malicia. Poderoso Dios. Y si no estamos en los planes de Dios, mis hermanos, no importa que nos reunamos en este lugar, pero si no estamos escritos en el libro de la vida, el Señor no va a hacer nada, porque el Señor no corrige bastardos. Aleluya. El Señor corrige a los que son sus hijos. ¿Y para qué necesitamos ser corregidos, mis hermanos? Si podemos nosotros, hermanos, por voluntad misma decidir de servirle al Señor. Decirle, Señor, aquí estoy, Señor, es verdad, Señor. Muchas veces me comporto con malicia, me comporto con hipocresía, digo mentiras, hago lo malo delante de ti, pero quiero cambiar, por favor, perdóname. Aleluya. El problema está que muchas veces decimos perdóname, perdóname, pero no queremos cambiar, seguimos haciendo lo mismo. Poderoso Jesús. Y dice, no sean envidiosos ni chismosos. Óigame, hermano. ¿Ah? Aleluya. No sean envidiosos, dice, ni chismosos. No, al pueblo del Señor decía en cierta ocasión. Y dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. ¿Qué es chismear, hermano? ¿Qué es un chisme? Es un rumor falso, ¿verdad? Que se levanta en contra de alguien cuando no sabemos si es cierto o no. Ese es un chisme. Poderoso. Y sabe que muchas veces, mis hermanos, eso abunda mucho en el pueblo del Señor. Y Dios no quiere que nosotros andemos involucrados en el chisme. Hermano, hay un montón de chismosos, eso los reporteros son chismosos, mentirosos. Pero nosotros no debemos de hacer así. Gloria a Dios. Aleluya. Si usted y yo, mis hermanos, queremos ir al cielo, debemos de cambiar nuestra actitud. Amén. Debemos de servirle al Señor como Él quiere que le sirvamos. Amén. Gloria a Dios. Hermano, las características o la evidencia de un nuevo nacimiento, mi hermano, que hemos hablado el día de hoy, hablamos la semana pasada, hagamos un análisis de ello. ¿Cómo nos estamos conduciendo, mis hermanos? Y dice más aquí, dice, más bien dice mi hermano, que debemos de buscar, dice, todo lo que sea bueno y nos ayude a nuestro crecimiento espiritual. Así dice, como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, dice, serán mejores cristianos y Dios, dice, los salvará. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. O sea, ¿qué es lo que está diciendo, mis hermanos? Que necesitamos desear, dice, la leche o la palabra no adulterada. Amén. Gloria a Dios. Usted sabe que a la leche roja, ¿verdad? 100%. Pero le dicen, no te la tomes porque te va a hacer daño, te va a engordar. Busca el de la tapa azul del 2%. Es más agua y solamente el 2% de nutrientes. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? La gente se va por ahí. La gente dice, no vayas a ese lugar porque ahí predica muy fuerte. El pastor siempre anda, ¿verdad? Con la cara larga. Ve allá mejor porque allá, mira, allá brincan, allá danzan, allá te dicen que tienes que ser el campeón que Dios te ha llamado a ser. Allá sí te profetizan que Dios te va a dar un carro nuevo, una casa nueva. Te van a aumentar el salario en tu trabajo, te van a ascender a supervisor. Allá sí ve porque allá sí hay amor, aquí no hay amor. Amor, mis amados hermanos, es declarar la verdad. Amén. Aleluya.
Por eso dije hace un momento, los pastores de hoy en día necesitamos retomar y pararnos firme. No venimos a entretener a nadie, Amén. Aleluya. sino venimos a predicar la palabra de Dios, hermano. Amén. Si el creyente se ofende, no se preocupe, ya lleva mucho tiempo el creyente ofendiendo a Dios y Dios no ha hecho nada. ¿Y por qué usted se ofende con una palabra muchas veces? Deberemos de dar gracias al Señor por lo que Dios hace en nuestras vidas. Si Dios me habla, es porque me ama. Si Dios me corrige, es porque quiere el bien para mí. Y no quiere que yo me pierda. ¿Usted quiere perderse? Yo creo que no, mi hermano. Si estamos aquí es porque estamos luchando para alcanzar la promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Dice amén, póngase de pie en esta tarde y vamos a darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Esta ha sido la segunda enseñanza, mis hermanos, de la evidencia o de las evidencias, ¿verdad? De un creyente que ha nacido de nuevo. Si usted, mi hermano, de pronto se encuentra con que está fallando en alguno de ellos esta noche, pídale perdón al Señor que le dé fuerzas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,